Bueno, en este ejercicio se va a realizar una modelación de una construcción de un pozo de excavación. Para ello pues se va a tener cierta geometría tomada del problema y a partir de esto vamos a usar el Plaxis 3D, en este caso la versión introductoria, para hacer un modelado del ejercicio. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que el pozo original tenía diferentes tipos de tabla estacas a los lados, pero por el uso del Plaxis solamente se va a modelar con un tipo de tabla estaca, por las limitaciones del Plaxis mismo. Y además pues se va a trabajar con un tipo de suelo, también por las limitaciones del Plaxis, y listo. Entonces para eso se va a crear un nuevo archivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a llamar, cada uno le coloca el nombre pues ese. Vamos a dimensiones y acá vamos a colocar 40 de ancho, colocamos 100 y listo. Bueno, esto es porque el pozo tiene 50 de ancho por 40 de largo, entonces más o menos sería así. Luego de crear el documento, lo que vamos a hacer es vamos a hacer el dibujo de la geometría inicial. Para eso con el botón de Geometry Line, y vamos a crear en los puntos 18, 14, 32, 14, 32, 26, 18, 26, 18, 26, 18, 14. Acá le doy Escape y voy a seleccionar el punto 21, 13, 29, 13, 29, 6, 21, 6, 21, 3. Luego vamos a dibujar otra línea 22, 26, 22, 14, le damos en escape 28, 26 y 28, 14. Entonces nos queda dibujado así y listo. Ahora vamos a poder a colocar unos planos que van a ser los siguientes. Vamos a grabar el archivo. Para allá venimos acá. Y le damos en guardar. Listo. Entonces una vez hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es que vamos acá a planos y vamos a agregar un plano. Vamos a cambiar este por 0.5 y este por menos 19. Le damos en OK. Y estando en el plano 0.5, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las tablas estacas. Entonces para ello vamos a usar la herramienta Wall. Entonces le damos, estando en el plano 0.5, vamos a dibujar la herramienta Wall entre estos puntos. Entonces vamos a colocar los puntos que ya los habíamos mencionado anteriormente. Sería el 18, 14, el 18, 26, el 32, 26, el 32, 14 y el 18, 14. Listo, entonces ya acá nos quedó colocado. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos hasta acá, vamos a planos y vamos a insertar otros planos. Para ello entonces nos paramos acá en menos 19 y le damos insertar. A este plano lo vamos a llevar menos 0.5, a este menos 5 y a este menos 7. Y damos en OK. Entonces es que estando en el plano punto 5 vamos a seleccionar la herramienta BIM de vigas y vamos a hacer el dibujo acá que van a simular las riestras entre las tablas estacas.
Entonces para ello colocamos los puntos 22, 26, 22, 14, le damos escape y 28, 26, 28, 14 y listo. Lo que vamos a hacer es que también utilizando la herramienta BIM vamos a colocar una serie de vigas sobre los muros. Entonces para ello colocamos los puntos de los muros 18, 14, 32, 14, 32, 26, 18, 26 y 18, 14. Listo. Eso no cambia nada, pero se debe colocar. Luego lo que vamos a hacer es que vamos al plano menos 0.5. Observamos pues que está la tabla estaca, forma de muro. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar una carga horizontal aquí. Listo. Entonces le damos en carga horizontal distribuida y le damos clic acá. Y listo. Venimos al plano 0.5 y vamos a seleccionar el borehole para hacer una excavación. Entonces lo vamos a colocar en el punto 00 y nos va a abrir lo siguiente. Entonces para ello vamos a insertar unos planos. Entonces el primero que vamos a insertar sería menos 1.5, menos 5, menos 10.5 y acá vamos a adicionar otro que va a ser menos 32 y este de menos 19 lo vamos a cambiar por menos 17 y listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el nivel freático a menos 2 metros y vamos a proceder a agregar los materiales. Venimos acá y tenemos solo un tipo de suelo. Entonces vamos a editar. En este caso pues va a ser una arcilla de modelo Morculón, no drenada, gama seco de 15, saturada de 16. La permeabilidad va a ser de 2 por E a la menos 3 y lo mismo para todos los valores. Ahora venimos acá a parámetros. El módulo de ion va a ser de 3 por E a la 10, a la 3, perdón. El B de 0.35 al módulo de Poisson. La cohesión va a ser de 10. El phi de 30 y este va a ser de 0. Ahora el R inter va a ser de 1 y venimos acá. Vamos a modificar este valor por 5 y el K sub 0 que no se modifica acá sería 0.5. Entonces una vez tengamos así, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar y vamos a darle en OK. OK y vamos a llevar este para acá. OK, listo. Bueno, entonces ahora vamos a modificar lo siguiente. Nos paramos en la capa número 5 y vamos a quitar la presión hidrostática. Vamos a modificar este valor por menos 160 y también este valor. Listo. Ahora vamos a cambiar el valor de la última capa por menos 310. Hay que modificar este valor por menos 0.5, que es donde en realidad comienza la perforación. Y vamos a revisar los valores de K sub 0 sean 0.5. Listo. Entonces le damos en OK. Y acá podemos pues ver
Listo. Entonces una vez tengamos esto, vamos a proceder a colocar los materiales para los muros, o sea las tablas sacas, y para entonces vamos a cada dataset, vamos a nuevo, o vamos a editar, y vamos a colocar los siguientes valores. Entonces vamos a tener tabla estaca de 0.014, el gamma va a ser de 78.500, el módulo de Young va a ser de 1 por 8, 1.8 a la 11, el B va a ser de 0, en este caso no es isotrópico, entonces vamos a modificar estos valores. Acá va a ser 6e a la 9, 1e a la 9 y 3e a la 9. Y estos serían pues los valores para la tabla stack. Qué pena, acá tengo un error. Acá es a las 7 y a las 7. Los valores los podemos pues observar acá. Acá se pueden observar los valores. Y listo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los materiales de la tabla stack. Entonces le damos en OK. Vamos a parar en el plano y vamos a llevar los materiales acá. Le damos en OK. Y acá ya quedó de estar colocado, entonces hay que colocarlo en cada plano. Vamos a seleccionar el material y lo vamos a arrastrar. Hacemos lo mismo para los otros planos. Y listo. Acá ya nos quedó. Colocar el material de las vigas, para eso venimos acá, seleccionamos vigas y vamos a editar este dataset. Entonces vamos a trabajar con los siguientes materiales. Y dimensiones. Entonces vamos a colocar este mismo valor, 2.1 a la 8, 1.08 a la 4, 9.75 a la 4, y estos serían los otros valores. Esto lo podemos observar acá. Entonces acá están los valores para las vigas. Y listo, le damos en OK, y lo que hacemos es que arrastramos entonces para los materiales y van a quedar de esta manera seleccionados, y ahí nos quedó seleccionado. Entonces le damos en OK y eso sería todo. Lo que hacemos es que venimos acá y vamos a configurar el refinamiento de la malla. Para eso va a ser media y le damos en OK. Vamos a seleccionar este acá y le vamos a dar en refinar cluster. Esperamos a que cargue. Entonces le damos en actualizar y ahora vamos a refinar esta. Entonces le damos en refinar cluster. Esperamos otra vez a que cargue y le damos en actualizar. Entonces allá nos quedaron refinadas las dos partes. Ahora pasamos a generar la malla 3D. Y vamos a obtener lo siguiente, que sería esto.
Esta es la estructura y este sería el suelo. En este caso acá no hay suelo por debajo de menos 0.5 como el profesor nos indica acá. En esta diapositiva nos indica que el valor que se debe dejar es menos 0.5 acá. Entonces en 0.5 no hay suelo, por lo que la perforación empieza desde menos 0.5. En este caso por eso se ve así. Y listo, entonces le damos en actualizar. En la fase de cálculos vamos a guardar los cambios. Y una vez en la fase de cálculos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir las fases. Vamos a tener 5 fases. En la fase inicial va a ser un procedimiento caso 0. La fase número 2 va a ser, o sea, la que va a ser la primera fase, se va a realizar a 7 días y se va a tener con un análisis plástico. Luego le damos en OK y nos vamos a ubicar en los planos y vamos a activar las geometrías. Entonces vamos a activar las vigas y los muros. Entonces para eso venimos acá, activamos vigas y muros, lo mismo acá y hacemos esto en todos los planos. Activamos las vigas y los muros, en este caso solo los muros. Y listo, acá no aparece nada porque se nos muestra por debajo. Entonces una vez activemos las vigas y los muros, revisamos y vamos a ir otra vez a fases. Vamos a activar la fase número 2. En esta fase se va a hacer la excavación y drenado en un periodo de 10 días. Listo, entonces para ello se va a dar un OK. Bueno, acá algo para corregir es que si observamos la imagen de la excavación, hay suelo hasta menos 7 metros, entonces acá nos vamos a devolver a menos 7 metros y vamos a colocar el suelo por debajo. Además, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la presión de poros colocándola, le vamos a dar en cambiar y le vamos a interpolar de clústeres adyacentes. Le damos en OK y hacemos lo mismo para las 3 capas. OK, y listo, entonces nos devolvemos para el plano menos 0.5 y acá vamos a activar el agua por debajo y también vamos a cambiar las propiedades, la vamos a colocar definida por el usuario y vamos a colocar menos 0.5 menos 5 metros y le damos en OK. OK y hacemos lo mismo para seleccionamos menos 5 metros, hacemos lo mismo por acá despacio, menos 5 metros y le damos en OK. Listo, esa sería toda la corrección. Revisamos que si nos haya quedado bien interpolada. OK. Y OK. Ahora podemos volver acá a las gafitas. Y podemos observar entonces la excavación. Y esta sería la misma que se tiene acá. Listo. Vamos a encerrar y vamos a agregar la otra fase.
Le damos clic en fases, activamos la fase número 3. Esta va a ser en un intervalo de 2 días. Y le damos OK. Le damos en sí para copiar las propiedades de la fase interior. Y nos vamos a parar en el plano menos 0.5 y vamos a activar la carga. Le damos en OK y vamos a cambiar el valor de la carga. En este caso va a ser menos 20 kN metro cuadrado, entonces menos 20 kN metro cuadrado y le damos en OK. OK y ya nos va a quedar así. Listo. Por último venimos a la parte de fases y vamos a activar la última fase. Va a ser una consolidación y la vamos a colocar en un tiempo de 300 días. Y nos va a quedar entonces un total de 300 días. Ahora le damos en OK. Le damos en sí. Y antes de hacer los cálculos vamos acá y seleccionamos los puntos para curvas. Esperamos a que cargue, hacemos zoom y vamos a colocar un punto en el lugar que es 25 menos 0.5 menos 14. Entonces vamos a parar en el plano menos 0.5. Esperamos a que cargue y estando en este plano vamos a seleccionar ese punto. Listo, entonces estando en este plano vamos a seleccionar el punto menos 25,0514, que es más o menos este punto aproximadamente. Menos 25. $25,14 daría por acá, pero lo voy a seleccionar entonces en el borde, entonces ahí sería más o menos. O puedo seleccionar este, por practicidad voy a seleccionar este y le voy a dar a actualizar. Y ahora sí procedemos pues a realizar los cálculos. Entonces esperamos a que se realicen los cálculos. Tuvimos un error en la fase número 2 debido a las iteraciones, entonces voy a revisar para proceder pues con la solución correcta. Al error nos sugiere usar otro método de iteración para encontrar pues una solución a la matriz, a las matrices que forman pues, pero lo que vamos a intentar es que voy a hacer unas modificaciones en los elementos para ver si así obtengo una solución correcta. Lo que ocurre es que pues se demora bastante calculando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cancelar los cálculos ya habiendo terminado las otras fases y voy a mostrar los resultados hasta la fase en la que se cargó, ya que esta fase pues apenas vamos en 40 días y lleva 3000 segundos de cálculo, entonces siempre es algo como pesado para el computador, requiere bastante capacidad. Bueno, antes de mirar los resultados esperamos a que carguen. Me voy a devolver y les voy a indicar cómo se soluciona el error. Entonces, en caso de que les aparezca el error de iteración, lo que yo hice fue modificar la malla para así no tener pues que hacer otro cambio. Entonces lo que hice fue que al generar la malla 2D y 3D reseteé y generé la malla de forma de favor, entonces la dejé como gruesa, así como está, y generé la malla 2D y la malla 3D. No refiné los clústeres interiores de esto y de esto, sino que de una vez generé la malla 2D y la malla 3D y así pude obtener estos cálculos que vemos acá. Entonces, si en caso de que les ocurra ese mismo error, lo que van a hacer
es eso que mencioné. Y ya entonces para ver los resultados, sin haber dejado la consolidación de 300 días, por cuestiones pues operativas, entonces acá podemos ver los incrementos. Y se puede pues como tocar la estructura y ver las demás cosas. En este caso pues podemos ver la estructura. Clicando en la estructura podemos ver los incrementos. Entonces vamos acá. Y esta sería pues como la forma en que se observarían los incrementos. Listo, esto sería todo.